Le digo yo a mi hijo, ahí está tu país, solo lo miramos. Y a veces digo, tan cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos. Nos parte el corazón, pero sobrevivimos. Ahorita yo creo que yo no tengo futuro. Y tengo 16 años y mi trauma no me ha pasado. Me vine yo sola desde Honduras. Yo tenía un novio que se había venido para acá, para el norte, para Nueva York. Ahí entonces el coyote me llevó para la frontera de Sonora. Bebíamos agua del lodo, de lo que encontramos. Entonces cuando ya llegó a Nueva York, yo llego descalza, sucia. Al tiempo yo salí embarazada. Al tiempo, como los 9 meses, pues yo ya estaba alegre, pues nació Jimmy. Trabajaba y era como una deli. Cuando yo llego a trabajar, solo tenía como de 15 o 20 minutos. Cuando cae un montón de encapuchados, así con tapados la cara, no sé, dijeron que era la DEA. Resulta que la señora vendía droga. Yo no me daba cuenta porque yo era el primer día que iba a trabajar. Me esposaron y me abre un expediente en Estados Unidos que yo vendía droga. Como a los 2 días llega una trabajadora social, ¿tienes abogado? No, no tengo abogado, no sé lo que me está pasando. Y me dijo, piénsalo. Y así tú sales, te deportan y tú recuperas a tu hija. En inmigración y yo firmé mi deportación voluntaria. Me mandaron a mi país y mi novio me mandó mi bebé para mí. Yo fue el día más feliz cuando yo lo tenía en mis brazos porque yo sabía que me había echado la culpa, pero había sido por algo, por estar con mi hijo. Me tuve que declarar culpable por mi hijo, porque yo sabía que no iba a poder ganar, pero yo lo juro ante Dios que yo no tuve nada que ver. Solo me levanto en la mañana, me lavo los dientes, me baño y me voy a trabajar a una planchaduría. Yo tengo 2 trabajos en secreto. Él más bien escondidas mías estaba trabajando. Me cachó. Me cachó. Vendo brochetas. Me dice, te voy a invitar a comer, entonces me invitó a comer. Me regaló el teléfono que tengo, porque no tenía teléfono. Jimmy no puede ir allá, en Honduras, no, porque me lo van a hacer pandillero. Cualquiera llega y te lo mete a una pandilla. A él lo amenazan que si no es pandillero, me van a matar a mí o mi familia. Entonces yo he decidido venirme para acá. He venido a trabajar, no a molestar. Y que mi hijo estudie tal vez, porque él tiene, como todo estadounidense, él tiene sus derechos. Hasta aquí está. Yo estar igual al otro. A veces digo yo, pues me decido quedarme sola y que él se vaya. Que a alguien también como que lo adopte y que me parta mi corazón, pues yo digo yo que yo estaría dispuesta pues de que sea en adopción, pues no me importaría porque él tenga un buen futuro y yo quedarme aquí en México porque yo sé que Estados Unidos no me quiere allá. Algo triste porque no estaría allá conmigo.
Uno más, por favor. Me parte el alma no volver a mi país. Pero hay mucha delincuencia, mucha inseguridad. Mi futuro no sé, pero lo importante es que yo, mi hijo, por lo menos lo puse allí en el muro. Es un trauma que mi vida me la marcó para toda la vida. No me la marcó en un expediente, me la marcó en mi corazón. Voy a morir con esa experiencia. Y mi hijo, él va a vivir para contarlo.